Hola, Vero, qué gusto tenerte hoy con nuestros lectores de Intolerancia Diario para que nos presentes tu más reciente novela, Una cosa que no te deja dormir, que ya tenemos por acá y que se llama La herencia. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de qué viene esta novela. Bueno, gracias Jenny por la invitación. Es una novela que trata de un personaje de nuestro México de los años 40 que se llamaba la ogresa, bueno, le decían la ogresa de la colonia Roma, era Felicita Sánchez Aguillón, era su nombre, y era una mujer que se dedicaba a partera, que hacía abortos y que se dice que mataba niños y los vendía. E incluso parte de esta historia de la ogresa que recopilaron los medios en aquella época, hablaba de más de 100 infanticidios que ella habría reconocido, ¿cierto? Sí, en realidad sí, parece, o sea, no es que esté 100% seguro que ella los haya reconocido, ¿no? Yo como que desde que empecé a trabajar con este personaje, sí dejé como en tela de juicio, ¿no? Así con la duda de qué tanto era verdad lo que sucedía y qué tanto tenía que ver con estas noticias que capturaban el morbo del público y el periódico las explotaba pues para que la gente comprara el periódico, ¿no? Siguiera la misma historia. Pero pues bueno, yo tomo el personaje que hacen en el medio que bueno, lo convierten en un monstruo porque pues estoy escribiendo acerca de un monstruo, ¿no? Claro, y esta novela viene a dos tiempos. Un poco nos vas contando la historia de lo que pasó en el año de los 1910, más o menos, y luego ya nos estás contando también en un tiempo presente. Eh, ¿cómo fue jugar con estos dos tiempos? Pues mira, es un presente pasado para nosotros porque es en el 85, eh, y yo quería que fuera una fecha, ¿cómo se llama? Que quería que sucediera la novela en esa época. Y en los 40, que como bien dices, arranca en 1910, pero comienza hablando en 1910, pero la acción ya propiamente que se desarrolla durante el libro es en los 40, que es cuando aparecen estos artículos del periódico, estos reportajes, y bueno, y siguen toda la trama de qué pasa con Felicitas, ¿no? De hecho, el periódico es el que la bautiza como la ogresa de la colonia Roma. Y me parece que, o sea, como la historia la cuenta uno de los hijos de ella en el 85. Entonces, él va contando la historia de su madre, pero se la cuenta con la intención de dejársela como herencia, ¿no? Como a su hija, ¿no? La historia de quién es y de dónde viene, de dónde, cuál es su herencia genética y por qué es como es, ¿no? Que todos nos preguntamos de pronto esta pregunta tan básica de quiénes somos, y para Ujú. hacérnosla tenemos que mirar pues a nuestros padres, ¿no? Y quizá a nuestros abuelos y quizá, ¿no? Echar la mirada hacia atrás para descubrirnos. Y bueno, y el hijo de una asesina, imagínate todas las preguntas que tiene que hacerse, ¿no? Claro, sí, cuando él comienza la novela, no vamos a adelantar mucho, pero cuando él comienza la novela y habla incluso hasta de su abuela y empieza a decir que algo debió pasar en todo eso, como tú dices, está contándole parte de la herencia a su descendencia, pero a la vez también él está buscando respuestas, ¿no? De por qué y cómo llegué a este punto. Y Y qué quizá tal? un esfuerzo como hijo de justificar a la madre, ¿no? Porque los hijos hacemos eso, somos leales hasta el final, ¿no? Ujú. Eh, pasamos, yo creo que tenemos un poco como más miedo a que no nos quieran, o tiene que ver con el cariño y el amor que es tan complicado, ¿no? Que tan complicado, porque los hijos de estas personas violentas y así, que perdonan todo, ¿no? Es cuando te das cuenta que eso, que el amor es complicado, y entonces, y él, pues te digo, siendo eso, el hijo de una asesina, que además lo convierte en cómplice de sus crímenes, eh, pues todavía se siente con la necesidad de encontrar un porqué y justificarla a lo mejor. Claro, te escuchaba en una plática en el iFestival donde una de las preguntas era,
¿por qué hacer historias sobre personajes tan oscuros, pues tan malos, por ponerle un adjetivo, ¿no? ¿Y cuál fue tu razón para tomar este caso en específico? Pues mira, yo creo que la novela negra tiene esto que, además de que, bueno, los libros al final entretienen, a mí me gusta que pasen cosas, ¿no? En la novela negra siempre pasan cosas, ¿no? La acción ahí está constante, a mí me gusta eso. O sea, es más, yo leo libros en donde yo siento que no pasa nada y los leo como estudiándolos a ver cómo hace el escritor para que no pase nada y aún así estés en la lectura, ¿no? Ujú. Porque yo de pronto tengo que hacer que sucedan cosas. Y además, pues es que la realidad es dura, o sea, la novela negra, aparentemente uno dice, no, es que escribiste unas escenas súper crudas, pero la realidad siempre nos supera, porque la realidad es súper dura. Y la novela negra además te da la oportunidad de ser denuncia, que a mí Claro. también me interesa, ¿no? Yo tengo temas que me parecen importantes y en esta novela está el infanticidio, el feminicidio, la violación, está el aborto todo el tiempo presente. Y entonces son temas que rescato y que quiero traer a la conversación porque y ya lo decía en el Hey, lo decía en las entrevistas anteriores, porque de pronto se ha convertido en palabras gastadas, la palabra feminicidio, la palabra infanticidio, la palabra violación, y entonces las oímos como, la violaron, así, ¿no? Claro. Eh, y lo que hace la literatura es arrastrarte a leer y a padecer con el personaje, y creo que eso de pronto vuelve a cambiar tu mirada en la realidad, ¿no? Ya dejas de ver un feminicidio como una estadística, sino como lo que es, ¿no? Y parte de las actividades que se le achacan a Felicitas o a la ogresa de la colonia Roma era precisamente este asunto de los abortos clandestinos. En ese entonces, bueno, pagados por gente de la alta sociedad, pero en resumen es algo muy similar a lo que hoy vemos, ¿no? Debido a, bueno, la Ciudad de México sé que no, pero en el estado de Puebla, que es donde estamos, sí está penalizado el aborto, como en casi todos los estados del país. Y entonces, pues se acude al aborto clandestino con los riesgos que esto conlleva, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ujú. Entonces, es eso, poner una partera y ver qué es lo que pasa con las mujeres cuando tienen que recurrir, porque al final del día, una mujer cuando tiene que hacerse un aborto, todo el tiempo es una decisión difícil. O sea, jamás creo yo que esta es una decisión, sí, o sea, como decidir qué te vas a poner el día de hoy, que así parece que hacen sentir que las mujeres toman esa decisión de ese modo, ¿no? Y no, y yo creo que la mujer tiene derecho a no esto que todo el mundo dice de, ay, es que es mi cuerpo, y lejos de eso, tiene derecho a que en un lugar le practiquen un aborto en donde no se ponga en riesgo su vida, Y ¿no? fíjate que viniendo de ti me sorprende mucho esta expresión y la valoramos más, porque tú lo has declarado públicamente. No eres fan ni de los pañuelos verdes, ni pro aborto, ni te veríamos en una marcha de estas. Sin embargo, qué bueno que apoyes esta solicitud de que sea un lugar digno para quien lo decida hacer. Sí, sí, es que eso es un derecho, es parte de la salud de un país, ¿no? Y entonces, las mujeres como todos tienen ese derecho, o sea, yo sí, o sea, yo no es que sea, tampoco es que sea pro vida, o sea, No. no soy tan radical, que estoy a favor de la vida, sí, o sea, lo sé, digo, tengo 4 hijos, sé que esa es la vida, ¿no? Ujú. Pero también sé y estoy, me parece que tengo una posición empática y con estas personas, que estas mujeres que de pronto tienen que hacer ese acto, o sea, hay que cuidarlas. Sí, y bueno, pues esperemos que con la decisión histórica que se da en estos días en la Corte podamos avanzar un poco en este sentido. Me gustaría regresar un poquito a la historia y retomar la parte donde empiezas contando que al final que el amor es muy extraño. Y resulta precisamente esto, ¿no? Que Felicitas en un inicio comienza haciendo estas acciones allá en su natal Veracruz por actos de amor. Increíblemente son actos de amor lo que la lleva a empezar en este camino tan oscuro pues de trata de infantes, de infanticidios y demás. Es que hay un personaje dentro de la novela que es su pareja. Entonces, también se deja, y que también aparecía en las notas,
Entonces, esta pareja, ¿qué tanto Felicitas lo hacía? O sea, no creo que lo haya hecho, ¿qué tanto lo hacía porque era una asesina, ¿no? O qué tanto lo hacía porque tenía a alguien detrás de ella empujándola, Asosándola. rotándola, ¿no? Porque al final vivían del trabajo de ella, Claro. Que ¿no? tanto ella era explotada u obligada a ello, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues es un juego, porque la novela habla de eso, habla del amor, lo que te platicaba, tiene, ahí adentro hay una historia de amor. ¿Qué pasa cuando una mujer se enamora de un asesino, no? Y va descubriendo que es un asesino. Entonces, tiene como muchos temas. Creo que es una novela que tiene personajes muy de carne y hueso. Tiene sí personajes en situaciones límite, que gracias a Dios no todo mundo de pronto estamos en situaciones límite, pero lo Claro. interesante es poner personajes en situaciones límite, ¿no? Y ver qué va a pasar y cómo reaccionan y qué hacen. Entonces, eso tiene la novela. Y yo creo que lo que engancha siempre es el personaje. Creo que es eso, el personaje es la trama, ¿no? Es lo que va siguiendo al personaje. Entonces, esta novela pues tiene personajes con complejidades que tenemos todos, pero en una situación límite que no nos toca a todos, ¿no? Claro. ¿Y qué tan difícil fue haber documentado, investigado toda la historia de Felicitas con el cristal que tú tienes muy claro de que algunas cosas pudieron haber sido inventadas, otras incluso quizá no se documentaron, y de repente sentarte y decir, bueno, esto es lo que tengo documentado y a partir de esto voy a escribir una novela? El proceso de documentación, ¿qué tan difícil fue? ¿Sabes que el proceso de documentación para mí es como una parte que disfruto mucho en la escritura? Porque siempre te encuentras cosas que no pensabas encontrarte y que sirven para la novela, porque tienes que encontrar, tienes que contextualizar la novela y entonces no solo vas a investigar acerca de Felicitas, sino cómo era en México en aquel entonces, que dentro de la novela la Ciudad de México y la ciudad de San Miguel de Allende pues son un personaje. Y entonces de pronto, pues eso, investigar acerca de las ciudades en aquellos años, ¿no? Entonces, a mí esa parte me gusta mucho porque te vas encontrando ahí dentro de la novela. Hay también muchos datos que yo me fui encontrando que, bueno, te encuentras millones y no es que vayas a meter todos, pero hay algunos que de pronto, por ejemplo, las vecindades que en algún momento los hijos de Felicitas se van a vivir a una vecindad y investigar de las vecindades del centro histórico, bueno, fue un estudio que me gustó muchísimo. O sea, te encuentras historias que jamás pensaste que te ibas a encontrar, ¿no? Y de pronto ya las vas a ver y las ves con otros ojos. Me escribió un lector que me dijo, pero tú viviste en una vecindad, porque yo sí me doy cuenta que así era, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues eso, a mí me gusta sí dejar que, o sea, que mis personajes no estén por ahí volando, sino que estén dentro de un contexto que el lector lo encuentre y de pronto hasta se pregunte, a ver, porque me han escrito, ¿existe la casa de Salamanca número 6? ¿No? Y sí, sí existe. Sí vivía ahí, sí la fui a ver y ahí está, vayan a ver, ¿no? Entonces, sí, está como muy documentada en eso y me gusta, ¿eh? Perfecto. Escucho con mucho gusto que respondes a lo que tu lector te llega a comentar, a escribir, que hay una comunicación, no nada más es pues este libro y léanlo no, sino que también hay una comunicación con ellos. ¿Cómo te comunicas con tus lectores? Pues bueno, a través de las páginas que ahora las redes sociales es una maravilla. Entonces, a través de mi página de Instagram, que es Veroyaca, o de mi página de Twitter, que también es Veroyaca, o de Facebook, que ahí soy Verónica Escalante Yaca, es que la Escalante. Ah, ok. Sí, y ¿cómo se llama? Y entonces, bueno, ahí que antes firmaba nada más Verónica Yaca, pero en algún momento mi papá, que bueno, ya falleció, me dijo, pero ¿por qué te quitas mi apellido? Y dije, bueno, voy a ponerme aunque sea la E, ¿no? Muy bien. Bueno, Vero, pues te agradecemos muchísimo el tiempo con nuestros lectores. Estamos seguros que tendrán muchas ganas de leer La Herencia, de conocer esta novela negra, de pasar un muy buen rato, si te hace olvidar todo lo que tengas en la cabeza en este momento porque te mete a la historia. Y pues te agradecemos mucho el tiempo para Intolerancia Diaria. Muchas, muchas, muchas gracias a ti. Que tengas buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.
Gracias. Bye. Bye. Érase una vez una mujer a quien la prensa llamó la mujer llena, descuartizadora de pequeñuelos, bruja, destazadora de niños, trituradora de angelitos, monstruo, la ogresa de la colonia Roma. Julián y yo la llamábamos madre. Su nombre era Felicita Sánchez Aguillón, tu abuela. No estoy seguro de los motivos que me llevan a contarte la historia de mi madre, nuestra historia. Nadie puede recordar la totalidad de su vida, solo fragmentos. Caprichos del cerebro que esporádicamente nos envían un montón de neuronas engañosas e incapaces de recordar una escena completa, solo pedazos de la obra que por fuerza tuvimos que interpretar. Debo contártelo, sin embargo, desde las gradas, en un asiento alejado de la primera fila, perdido entre la multitud, lejos del escenario donde me tocó representar el papel de hijo de una asesina. Nació en 1890, en la entonces hacienda de Cerro Azul, nombre perfecto para ser la cuna de una princesa de cuento de hadas, no el lugar de nacimiento de una ogresa. En el caserío enclavado en la zona de Huaxtecapan, donde con el mismo movimiento se espantaban las moscas y el calor, se cultivaban el maíz, el frijol y el letargo como estilo de vida. Los trabajadores de la hacienda, indígenas en su mayoría descendientes de la etnia huasteca, terminaron tan oprimidos por los conquistadores que se dejaron vencer por el sopor y el embotamiento de ese clima que apelmazaba la pobreza con las ganas de moverse, al punto que la región del norte de Veracruz llegó a ser conocida como la Bella Durmiente. Casualidad que no deja de sorprenderme. En el cuento de la Bella Durmiente de Perrault, se habló por primera vez de una ogresa. La madre de Felicitas, mi abuela, tuvo alguna tara de nacimiento, que la ignorancia hizo que se confundiera con el cansancio característico de sus parientes. A los 15 años, con una mentalidad de 7 y el cuerpo en desbordado desarrollo, menstruando cada 28 días, fue violada por un primo y de ese acto nació mi madre. Creció encerrada en un corral, madre e hija recluidas por orden del patrón, quien calificó como aberrantes los gruñidos y gemidos de mi abuela, que sobresalían de entre los cantos de los pájaros, los graznidos de los patos y los aullidos de los coyotes. No, no fue así. Imagino. Invento. Mi abuela murió un día después de dar a luz. Parió en cuclillas y dejó caer a la niña sobre una cobija que cubría el piso de tierra. Se recostó con la criatura sobre un colchón sucio y se quedó dormida hasta que ya no le quedó sangre en el cuerpo. La niña creció abandonada, desnuda sobre el mismo colchón orinado, defecado, criada por mi bisabuela que mendigaba para mantenerlas y que de vez en cuando se acercaba a darle un biberón sin levantarla. Tampoco. Intento calcular un paso que desconozco, el miedo de mi madre. Ignoro su infancia, su adolescencia, gran parte de su adultez. Poseo datos generales como la extrema pobreza del caserío donde nació, trabajadores de una hacienda asentada sobre un enorme manto petrolífero, de la que se despojaría a sus dueños con una icónica frase: o me vende o le compro a su viuda. Los campesinos tuvieron que convertirse en trabajadores de las empresas petroleras. Construyeron pozos, vías de ferrocarril, casas, carreteras. Dejó de ser un caserío y la población se multiplicó. Su familia jamás imaginó que la tierra caliente donde habitaban, aislada del mundo por una naturaleza voraz y exuberante, rodeada de montañas que la incomunicaban y una temperatura que alargaba y derretía las horas, se convertiría en un municipio activo. Cuando me decidí a rastrear las raíces de mi madre, quise ponerme en contacto con algún familiar. Encontré en el registro civil su acta de nacimiento y los nombres de mis abuelos, pero dejé pasar tanto tiempo que no pude localizar a ningún pariente cercano. Me falta conocimiento e imaginación para narrar cómo llegó a convertirse en una anomalía.